Un insólito intento de censura. Eso es lo que sorpresivamente se ha impulsado por parte del Colegio de Periodistas en contra de El Mercurio, en particular por una entrevista que hizo Carlos Peña, bastante conocido a nivel nacional por ser rector de la Universidad Diego Portales, pero que no es periodista, y por el hecho de haber hecho una entrevista a un político español, se le consideró que había que censurarlo porque ¿cómo va a entrevistar a alguien a otra persona si no está titulado como periodista? Todos esos medios de escándalos vinculados al mundo político que se han filtrado tanto en la izquierda como en la derecha, siendo el más destacable el de la fundación de Bachelet y los cientos de millones de pesos que recibió, por lo cual ella fue interrogada y decidió no responder. Todo eso lo vemos más adelante. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se está intentando censurar al medio El Mercurio, que tiene principalmente presencia con respecto al diario que publican, ahora más que nada en línea, más que presencial, aunque todavía lo hacen, y aunque tienen, por supuesto, contenido audiovisual, su foco principal es diario, un medio siempre vinculado a los sectores más de la derecha tradicional, podríamos decir, y corporativista, pero un medio. Y dentro de eso, el Colegio de Periodistas está buscando censurarlos por una entrevista que hizo el columnista, abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Ahora, ¿por qué lo quieren censurar? Porque él entrevistó al expresidente socialista español, Felipe González, sobre temas de seguridad, en donde en una entrevista donde el socialista español, insisto, esto es de la izquierda española, argumentaba que sin seguridad no hay libertad y por lo tanto respaldaba un poco las políticas de mano dura con respecto a la delincuencia. Eso es parte de lo principal de la entrevista. Pero ¿qué ocurrió? Que el Colegio de Periodistas se indignó porque Carlos Peña es un abogado. ¿Y cómo puede ser que cualquier persona que no esté titulada de periodista se atreva a hacerle preguntas a otra persona? Por favor, no. Hay que defender los intereses corporativos del gremio, que tiene varios problemas. Y dijeron lo siguiente. El ejercicio ilegal de la profesión periodística está tipificado y sancionado por la ley, ya que la labor periodística requiere una formación específica, ética y responsabilidad profesional para garantizar la veracidad, porque son tan éticos los periodistas y tan veraces, la pluralidad y objetividad de la información que se difunde en la sociedad. Y por lo mismo querían que se censurara esto y hubiera justamente una demanda eventualmente. Ahora esto fue bastante criticado por numerosas organizaciones de libertad de prensa, como también incluso premios nacionales de periodismo, que dijeron que esto era una estupidez, ¿no? Por ejemplo, Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo, criticó esto diciendo que todos pueden hacer periodismo y que esto de esperar que un título profesional dado por una institución universitaria no debería ser la razón para que alguien pueda hacerle preguntas a otro o dar opiniones, y tiene toda la razón, pero no sorprende este intento de censura, que en realidad solo lo hacen porque les conviene, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, figuras de su cercanía ideológica, el sector de izquierda más dura como Stingo, le hacen preguntas a otro, que también es abogado, igual que Carlos Peña, ahí no dicen nada. Ah, pero Carlos Peña, como está entrevistando a alguien que dice que hay que poner mano dura, ahí sí les molesta. Y no olvidemos que el Colegio de Periodistas es una institución que no representa realmente la libertad de prensa, sumamente politizado. Y vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, durante la campaña presidencial le dieron su apoyo a Boric para la campaña presidencial. Y eso salió tan bien, ¿no? Periodistas tomando posición política como gremio. Al mismo tiempo, cuando fue la propuesta constitucional octubrista, esa que fue rechazada por paliza por la población chilena, ellos apoyaron esa opción, ¿no? Curioso. Ahora, afortunadamente, la segunda propuesta constitucional, que era la del Partido Republicano y la centro derecha, que también era pésima, también se rechazó. Pero ahí no tomaron posición porque ahí no había un tema partidista. Pero ellos para la constitución octubrista lo apoyaron como gremio. No, súper objetivo esos periodistas del gremio de periodistas, sumamente politizados en realidad. Y les da por ignorar otras temáticas, otros problemas, y es simplemente un tema ideológico. Y vemos cómo los periodistas que se supone deberían estar impulsando la libertad de prensa y defender la libertad de expresión ante todo, querían censurar a una persona por hacerle una entrevista a un político siendo abogado, por hacerle preguntas, como si uno tuviera que tener un título para preguntarle a otra persona cualquier cosa. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, ¿y qué pasa con esta situación? ¿Y qué te parece con lo que está ocurriendo en el país? Con preguntas. Y no, usted cómo se atreve a decir palabras, cómo se atreve a interrogar a otro. No, solo si tiene el cartoncito que dice que usted es periodista, está bien. Cuando muchas veces estos mismos periodistas hacen peor labor periodística que muchas personas, tanto en redes sociales como en otros medios, que no lo tienen, lo hacen mucho mejor.
Y hablando de cosas que nos está hablando mucho por los periodistas, vamos a hablar un poco de numerosos casos de corrupción que han ido surgiendo, particularmente vinculado al mundo político en la izquierda como en la derecha, pero siendo el caso más conocido ahora el de Bachelet. Porque si no lo sabían, Bachelet, al igual que todos los expresidentes, tiene una fundación. Les da por hacerse fundaciones, ¿no? Y esta fundación está vinculada a varias personas dentro de la izquierda chilena, particularmente el Partido Socialista, pero también figuras más del Frente Amplio. Y dentro de eso se descubrió que hay irregularidades, corrupción, con esa fundación, donde se le entregaron más de 379 millones por parte del gobierno regional del Biobío, que vamos a ver que está vinculado a varios casos más de corrupción, a su fundación. Todo esto en irregularidades vinculado al caso fundaciones. Y le interrogaron por esto, porque básicamente aquí vemos un caso de corrupción y de fraude como hemos visto tantas veces con los casos de fundaciones. ¿Y qué pasó? Ella decidió guardar silencio, ni siquiera lo negó, se quedó callada y se escapó de la persona que la estaba cuestionando por esta situación. Vengo a una visita a la Universidad de Concepción por los 105 años de historia. Perfecto. Oye, ¿qué opina que su fundación tiene un trato preferente con el gobierno regional? ¿Usted estaba al tanto de esa situación? ¿De los 370 millones que se le entregó? ¿El trato preferente en otras regiones también, presidenta? Paso. Básicamente hizo eso, no quiso responder. No, que cómoda Bachelet, ¿no? Escándalo de corrupción vinculado a una fundación suya y se escapa. Y así la quieren colocar como candidata presidencial, ¿no? La verdad es que a Bachelet habría que investigarla, porque siempre ha habido muchas irregularidades bajo su gobierno, como en todos los gobiernos anteriores, pero nunca se investiga. También hubo muchas irregularidades con el escándalo, vinculado, por supuesto, a lo que fue el terremoto, en su momento que pasó bajo su gobierno, y el tsunami posterior, cuando ya no hizo advertencia, y siempre han habido cosas sospechosas. Y aquí pasa lo mismo con su fundación, cosas raras, pero bueno, se escapa y, curiosamente, la justicia, la fiscalía, nadie se atreve a hacerle nada. Curioso, los políticos también, silenciosos. Tuvo que ser una persona común y corriente que fue a interrogarla por su cuenta para presionarla. Ni un político, ningún juez, ningún fiscal, nadie nada. Pero además de eso, también se han detectado irregularidades también en el gobierno regional de la región del Biobío con la familia Rincón. ¿Por qué? Porque se descubrió que se le entregó más de 720 millones de pesos a Ricardo Rincón, sí, el hermano tanto de la senadora Jimena Rincón, la del nuevo Partido Demócrata, como también de la periodista de CNN, Mónica Rincón. Esas coincidencias de la vida, como que todos son familias, coincidencias por supuesto, porque a inicio del 2023 le pasaron 720 millones de pesos para crear, escuchen esto, un centro espacial. ¡Wow! Un centro espacial le entregaron. Y fíjense que el gobernador que le dio esa plata en la región del Biobío, fíjense que es cercano, aunque no militante, a el Partido Demócrata. El mismo que lidera la hermana de Rincón. O sea, justo un gobernador que está vinculado al partido de Jimena Rincón le entregó 720 millones de pesos, que salen de nuestros impuestos, a Ricardo Rincón, el hermano. Este es el mismo que tenía demandas de violencia intrafamiliar, por si no se acuerdan. Y justo esas coincidencias de la vida, que justo le pasan al hermano las cosas, que justo son todos familiares los que tienen todas estas fundaciones y acuerdos, y siempre están a decir, no, si estos eran los más preparados, eran justo las personas que tenían la más calificación para esto y tener un millón de excusas y malabarismos mentales y lingüísticos para justificarlo. Pero miren la coincidencia que justo siempre son los hermanos, los amigos, la pareja, y siempre por coincidencias de la vida, porque no vayamos a pensar mal. No, puras coincidencias son justos las familias. Justo. Coincidencia, no pensemos mal, que va a haber corrupción, abuso de poder, traspaso de dineros públicos para perjuicio del ciudadano. No. Eran justo los más indicados y era tan necesario traspasar 720 millones de pesos para un centro espacial en medio de la crisis en que estamos, pagado en nuestro bolsillo, por supuesto. Puras coincidencias, no vayamos a pensar mal, ¿no? Y dentro de todas esas coincidencias que también se van revelando, también nos vamos observando que hay otros casos vinculados principalmente a la derecha y en particular a Chile Vamos, y tiene que ver con el alcalde de la isla de Maipo, que es militante de la UDI, donde se detectó una serie de irregularidades, desde, y cito, bailar en un mujerazo a quedar desnudo, y también se revelaron una serie de irregularidades con corrupción en el municipio con gastos un poco particulares. Con la descripción que di ya se pueden hacer una idea, pero ¿qué importa? Puras coincidencias, era necesario, era muy necesario. Por supuesto que esos gastos eran por el bien de la población y se necesitaba un espectáculo y un polvo digno, gratuito y de calidad. Son cosas que son necesarias en la sociedad actual. ¿Cómo vamos a ignorarlo? Y en medio de todos esos casos de corrupción que se dan de lado y lado, también se ha dado una nueva revelación.
que los funcionarios estatales, a medida que han ido subiendo, lo hemos visto en programas anteriores, se ha detectado también cuánto están faltando el trabajo. Y recordemos que en promedio los funcionarios estatales en Chile ganan 2 a 3 veces que aquellos que hacen lo mismo en el mundo privado. 2 a 3 veces. Y trabajan muchas veces menos. Bueno, ¿qué se descubrió ahora? Que además de trabajar menos, ganar más y muchos de ellos tener cargos que ni deberían existir, se descubrió que los funcionarios del Estado en promedio faltan más de un mes al año al trabajo, con licencia. Todo eso pagado con nuestros impuestos, por supuesto. Y tomen lo siguiente en cuenta, que esto no incluye además las vacaciones que se toman. Y en promedio más de un mes significa que hay muchos que lo hacen mucho más, hay otros que lo hacen un poco menos. Entonces hay personas en el Estado que entre las vacaciones pagadas por todos nosotros, con impuestos nuestros, y además los tiempos que faltan tomándose licencia, más o menos unos 2 meses al año no están trabajando, pero les pagamos el sueldo igual. No, la maravilla es ser funcionario estatal, ¿no? Funcionario público, viviendo a costa de los impuestos de la población y bueno, viviendo la buena vida, ahí se nota, ¿no? Entonces ahí se dan esos descubrimientos que aunque esto también es evidente corrupción, no pasa nada. Y caso, y lo bueno es que esto se informe, pero hay silencio. El mundo político callado, varios periodistas en silencio. Y este tipo de cosas solo pueden cambiar si eventualmente por presión ciudadana e indignación de la misma población se empiezan a popularizar, se conocen estos temas y se hace presión por parte de la población. Porque los políticos son muchas veces seres parasitarios, sean del lado que sean. Entonces lo que significa es que ellos solo reaccionan cuando algo es popular. Entonces si la gente se entera de estas materias y presiona, eventualmente algún político por popularidad del momento va a intentar hacer algo. Ahora lo ideal sería no depender de políticos y que la misma población tomara las decisiones por democracia participativa, tomando las riendas de su propio destino. Y eso es lo que hay que impulsar como un sistema eventual. Pero idealmente, eso sería lo que se da, pero por mientras hay que hacer ese otro tipo de presión y dar a conocer estos casos para que, bueno, sea algún tipo de presión. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos escándalos de corrupción que se han filtrado? Disculpen, como se le dice actualmente, irregularidades. Y también lo que hemos visto con respecto a este intento de censura que se empujó por el Colegio de Periodistas. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Boris Chávez, que se volvió un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.